En todo el mundo, la gestión de residuos orgánicos es uno de los mayores desafíos ambientales. De forma aproximada, el 60% de los residuos totales es de origen orgánico y termina en vertederos, resaltando la urgencia de soluciones efectivas. La descomposición de los residuos orgánicos libera gases perjudiciales, afectando la calidad del aire, la salud humana y contribuyendo al cambio climático. Los vertederos también generan lixiviados, líquidos dañinos que contaminan suelos y aguas, representando una seria amenaza para la fauna y flora circundantes. Los residuos orgánicos dentro de toda la fracción de lo que se genera en una ciudad es aproximadamente el 50-60%. Es una gran fracción, es gran parte de los residuos son orgánicos. Y un residuo orgánico básicamente es agua. La fracción de agua, la cantidad de agua que tiene un residuo orgánico es aproximadamente el 90%. Entonces, cuando nosotros enterramos los residuos orgánicos, cuando nosotros depositamos los residuos orgánicos dentro de un relleno sanitario, estamos metiendo agua de alguna manera. Y esta agua se vuelve luego un problema, porque genera lixiviados, genera malos olores, atrae a roedores, atrae aves de rapiña y sobre todo genera inestabilidad cuando los depositamos, por ejemplo, en quebradas. De la otra forma, si nosotros le hacemos un tratamiento adecuado a los residuos orgánicos, si nosotros los compostamos, entonces vamos a ver que nos va a devolver un gran producto que es el compost. Es un producto que luego lo podemos utilizar y reinsertar dentro de la economía de la ciudad. En Swiss Contact planteamos 3 formas de hacer el compostaje. Una forma es doméstica, es hacerlo en nuestros hogares, es hacerlo desde nuestras casas, que es la manera más eficiente en realidad de tratar, porque los nutrientes van a volver directamente a nuestros jardines. Pero mucha gente puede ser que viva en departamentos, por ejemplo, y esa gente tiene una segunda opción, que es el tratarlo en comunidad a través de unos composteros barriales, unos composteros descentralizados, que es una opción también de tratarlos. Y finalmente, si ninguna de estas opciones nos convence como sociedad, tenemos una tercera opción, y es que los municipios implementen plantas de compostaje que tengan la capacidad como para tratar todos los residuos de la ciudad. Por supuesto que esto va a contribuir a mejorar la condición de la ciudad y va a contribuir sobre todo a alargar, a extender la vida útil de los rellenos sanitarios, que ojalá en el mediano plazo se vayan terminando en América Latina. La propuesta es llegar a basura cero, o sea que todos nuestros residuos los tratemos por un lado en una fracción orgánica y por otro lado también reciclemos toda la otra fracción inorgánica, y así entremos en una dinámica de la economía circular. Uno de los ejemplos precisamente para generar el compostaje ha sido el caso de La Paz. En La Paz se ha montado una planta de compostaje con el apoyo de Swiss Contact y la cooperación sueca de aproximadamente 30 toneladas por día. En esta planta se están tratando todos los residuos que vienen de los mercados, se están tratando los residuos que vienen de las plantas de faineo, se está tratando todos los residuos que vienen, por ejemplo, también de los cementerios en forma de flores. Lastimosamente, nos falta todavía una cultura de separación. La gente todavía está depositando en los contenedores que son exclusivos para orgánicos, algo de fracción inorgánica, algo de plástico, y esto genera mayor trabajo en la planta. Y entonces en estas plantas lo que ocurre es de que se va empezando a hacer un proceso biológico ayudado por las bacterias, ¿no? Se hace una zona de precompostaje, se hace una mezcla, una dosificación adecuada. Todo esto es parte de la ingeniería del compostaje, ¿no? Que se la tiene ya calculada desde Swiss Contact. Soportamos, digamos, y acompañamos a los municipios en todos estos procesos de diseño e implementación hasta que termine en una zona ya de compostaje y luego de maduración y afinado. Y luego tendremos el gran producto que es el compost, que puede retornar a nuestras economías. Al abordar de manera eficiente la gestión de residuos orgánicos, se preserva el medio ambiente y también se abren oportunidades para generar energía renovable y mejorar significativamente la calidad de vida local. Este enfoque va de la mano con la visión de Swiss Contact, que a través de proyectos como Ciudades Circulares, implementados en Cali, Colombia, y Santa Cruz, Bolivia, busca reducir la generación de residuos y fomentar prácticas sostenibles de economía circular. La iniciativa se destaca por su compromiso con la sostenibilidad económica, social y medioambiental, garantizando sistemas resilientes para las poblaciones actuales y futuras.